Hola a todos, sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura oratoria. Damos entonces inicio a nuestra tercera unidad. Las clases pasadas estuvimos desarrollando sobre la unidad 2 y en esta clase vamos a dar inicio a la unidad 3, la elaboración del discurso. Vamos a hablar primeramente sobre dos puntos principales para dar inicio a la elaboración del discurso. Primeramente vamos a hacernos esta pregunta: ¿de qué hablar? ¿Para qué hablar? Y, por supuesto, ¿cómo preparar el discurso, conferencia o debate? Bueno, en esta clase vamos a dedicarnos en la preparación del discurso, porque esta tarea es fundamental. Sin preparar el tema, el contenido del discurso puede quedar en una especie de palabrería sin sentido, o lo que solemos llamar, eh, puede quedar en la improvisación. Entonces vamos a comenzar haciéndonos estas dos preguntas: ¿de qué hablar y para qué hablar? Esto es cuando nos referimos a la elección del tema. Entonces traslademos esto a cada uno de nosotros y elijamos un tema, cualquier tema de nuestro agrado, suponiendo que vamos a hacer una presentación, vamos a hacer un discurso, vamos a preparar, ¿cómo vamos a preparar ese discurso? Entonces vamos a convenir de que cada uno ya tiene su tema, sobre un tema específico, el que va a presentar un discurso, una charla, una conferencia. Entonces vamos a partir de estos dos puntos: de qué hablar y para qué hablar. Perfecto. Esta la vamos a tratar de responder primeramente en la primera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? Entonces sería que hay que hablar de lo que la vida nos ha enseñado, de asuntos y cuestiones que conocemos y nos interesan, y además lo que consideramos importante transmitir a otros. En otras palabras, hay que hablar de lo que uno sabe. Entonces no podemos nosotros elegir un tema del cual tenemos desconocimiento. Tenemos que conocer muy bien de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde nos dice ¿para qué hablar? También vamos a tratar de responder, donde podemos decir que debemos tener en cuenta para qué vamos a hablar y cuál es el propósito de la conferencia. ¿Cuál es el propósito? Lo que debemos que el público, lo que queremos que el público sepa, comprenda, haga, disfrute, sienta o se movilice. Entonces, eso es fundamental, saber para qué hablar. Por eso hay cuatro tipos de intenciones en una conferencia. Primeramente, tenemos que querer informar, distraer, por supuesto, convencer y persuadir. Ahora, la diferencia entre convencer y persuadir: cuando queremos convencer, acudimos a la razón para poder convencer a un público determinado. Ahora, la persuasión es otra cosa. Entonces ahí recurrimos a las emociones. Esto es generalmente lo que utilizan los políticos cuando hacen su discurso. Entonces, ellos, ¿qué es lo que quieren? Tratan de convencernos y persuadirnos para que podamos votar por ellos. Entonces recurren a la razón y, por supuesto, a la persuasión. Excelente, ya respondiendo ya a estas dos preguntas, podemos avanzar. ¿Por qué? Pues ya tenemos nuestro tema, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que yo tenga mi tema? Entonces me digo, ¿cómo preparar el discurso, conferencia o debate? Entonces tengo que tener en cuenta cuatro puntos principales acá a partir de ahora. Tengo que decir qué es lo que voy a comunicar, a quién voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar y para qué voy a comunicar. Entonces vamos a organizar ya aquí, eh, vamos a ver cómo vamos a preparar nuestro discurso, de acuerdo ya al tema que ustedes han elegido, ¿sí?
Entonces, eh, cuando me digo qué voy a comunicar, ahí tengo que saber el tema o mensaje que se va a transmitir. Perfecto. Tengo que saber, el tema nosotros ya sabemos, cada uno de ustedes ya tiene su tema. Entonces, tema o mensaje que se va a transmitir. Siguiente, ¿a quién voy a comunicar? Ahí yo ya tengo que imaginarme a qué público, cuál es el público que va a participar en mi conferencia, en mi discurso. Entonces, para que yo pueda preparar el tema, tengo que saber de repente quiénes van a estar. Si van a estar alumnos, docentes, profesionales. Yo tengo que tener eso en cuenta para poder preparar mi discurso. ¿Cómo lo voy a comunicar? Preparar los medios y procedimientos. En este caso vamos a usar la palabra, ¿verdad? Y por supuesto ver qué apoyos voy a utilizar, principalmente apoyos visuales. Y por último, ¿para qué voy a comunicar? Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar mis objetivos y cuáles son los propósitos de esta conferencia o discurso. Tengo que saber muy bien qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero conseguir. Si de repente solo quiero informar, si de repente quiero dirigir a un público específico hacia algo, o quiero que cambien de opinión, o quiero que cambien de idea. Entonces, eso es mi propósito. ¿Cuál sería mi objetivo? Excelente. Seguimos avanzando con con nuestra preparación. Ahora, esta parte ya las tareas que comporta la preparación de un discurso. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo ya me hice todas las preguntas, ya tengo mis objetivos, todo. Ahora, ¿qué voy a hacer para preparar mi discurso? ¿Cuáles son esas tareas que tengo que hacer? Entonces tengo que empezar a copiar materiales, seleccionar y ordenar esos materiales. Tengo que madurar y reflexionar sobre el tema escogido. Y por último, organizar el discurso o conferencia. Bueno, ¿en qué consiste la copia de materiales? Consiste en recoger materiales, cualquier tipo de material, libros, periódicos, revistas, videos, audios, todo. Entonces tengo todos los materiales necesarios. Ahora el siguiente paso sería seleccionar y ordenar esos materiales recogidos. Entonces, no todos los, no todos los materiales voy a usar. Tengo que seleccionar, dejar de lado. ¿Por qué? Porque voy a reunir muchos materiales, muchas informaciones, muchos datos, hechos, ideas, pero no voy a utilizar todo eso. Después, eh, sigo con la maduración y reflexión del tema. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Madurar y reflexionar sobre el tema. En otras palabras, digerir los datos, las informaciones, hechos e ideas recogidas. Entonces, eh, tengo que, tengo que entender, apropiarme de esos datos. Y eso quiere decir digerir. Y por último, tengo que organizar el discurso, en este caso, hacer un plan, un esquema, conforme con los cuales se presentarán las ideas o las informaciones al público. Entonces yo tengo que preparar otra vez un esquema, un resumen, para que yo pueda tener un hilo ahí en la presentación de mi discurso. O si no no voy a poder, voy a estar divagando ahí, yendo aquí, yendo allá. Entonces si yo no tengo un esquema, si yo no preparo un guión, entonces mi discurso no va a ser una presentación ordenada en este caso. Entonces, queridos alumnos, me gustaría que ustedes elijan un tema que ustedes quieran y hagan este esquema, preparen, imagínense que ustedes van a presentar un discurso, entonces eligen el tema y ¿qué hacemos después? Nos hacemos las siguientes preguntas de qué hablar, para qué hablar, entonces vamos haciendo ese esquema preparando nuestro discurso. Entonces eso va a ser básicamente nuestra tarea, nuestro trabajo para esta clase. Muy bien, llegamos entonces a la conclusión de esta clase, que por cierto es muy importante, en la hora de elaborar estructuradamente el discurso.
es fundamental para una buena y adecuada presentación, como ustedes ya lo vieron. ¿Por qué? Porque mediante estas sugerencias queda más que demostrar que la improvisación no es un recurso adecuado. Entonces nosotros no podemos improvisar, podemos, no podemos recurrir a la improvisación, pero sí a a este sistema, por decirlo así, a este orden estructurado para poder elaborar nuestro discurso. Entonces, de esta manera, espero que les haya servido esta pequeña introducción para que ustedes también puedan ir elaborando, preparando el esquema para lo que sería un tema elegido para en el caso, en el caso de que vamos a presentar un discurso. Les agradezco mucho por la atención.